gusto saludarles, hermanos y hermanas, en este día domingo 27 de junio, cuando vamos a dar inicio a un nuevo trimestre y también a darle continuidad al tópico de las lecciones del libro de los Hechos, solo que hoy en su segunda parte. Ha sido un tópico muy bonito el que en los 3 meses pasados hemos estado estudiando, pero que ahora vamos a continuarlo. Estoy seguro que como en el trimestre pasado Dios nos bendijo grandemente con las diferentes lecciones que trajo el folleto, de la misma manera, en estos próximos 3 meses, otra vez el Señor nos va a bendecir con este nuevo folleto, titulado, repito, Lecciones del libro de los Hechos, segunda parte. Mis hermanos que me acompañan siempre, como son Tony García y Carmelo Ramírez, ya están aquí conmigo y les doy la bienvenida, hermano Tony. Sí, pastor, buen día, y a ustedes, hermanos, buenos días también. Y estamos otra vez contentos de estar compartiendo con ustedes esta continuación de la escuela sabática, la cual cada día que la estamos estudiando vemos que nos está amonestando y nos estamos preparando, o deberíamos de estarnos preparando para lo que viene encima, porque ya vino sobre los discípulos del Señor y nosotros no nos vamos a escapar si estamos con vida. Así es, hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, yo también es un placer estar aquí nuevamente en este día domingo, ¿verdad? Para iniciar tanto la semana como iniciar este nuevo trimestre. Así es que vienen lecciones, hermanos, interesantes, importantes para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana, que estas enseñanzas precisamente las necesitamos hoy en día. Bueno, mis hermanos, así entonces, habiendo saludado ya a cada uno de ustedes, vamos a proceder a la oración para este estudio, no sin antes decirles que hoy estamos desarrollando el estudio aquí en Shepherd, Texas, en la planta baja de este lugar, de esta casa, que es la oficina del ministerio del Centro de Estilo de Vida, que será construido en unos próximos días, y también, por supuesto, la oficina del ministerio de nuestra iglesia. Aquí estamos prácticamente en el área que ha sido remodelada y pues por la gracia de Dios lo hemos logrado hacer con la ayuda de todos ustedes que nos han estado apoyando. Todavía aquí hay más trabajos que hacer. Estamos construyendo un storage aquí a mi lado derecho, al lado de afuera de la casa, para poder guardar todas las cosas que nos han donado, y luego en cuanto ya el condado nos dé el permiso, procederemos ya en la parte de atrás de la casa, al fondo, a construir las cabinas donde haremos nuestro centro de estilo de vida, la verdad presente. Amén. Agradezco a todos ustedes que han enviado diezmos, ofrendas y donaciones. Me llamó un hermano y me dijo, he estado escuchándolo todos los sábados en cuanto al reporte que da, y la verdad me emociona, porque esa obra que usted va a hacer allí, me dice, es algo que yo creo que Dios quiere que se haga y yo quiero apoyarlo. Así que ahí va a tener dentro de poco un cheque con una donación que estoy apartando para ese proyecto. Y así Amén. Otros hermanos han llamado diciendo, sáquenlo de una vez de nuestra tarjeta, nos dan los números y lo sacamos. Otros nos dicen cómo hacer para enviar de aquí de México, de Sudamérica, y ya les decimos, pues mándelo por la agencia que se llama RIA, otra que se llama Western Union. La mayoría casi usa Western Union. Y así otros dicen que lo van a enviar por esa aplicación que se llama Cele, aquí en Estados Unidos. Otros lo hacen a través de PayPal también, desde el extranjero. Y así, hermanos y hermanas, otros envían cheques o money order a la dirección 214 Alpine CT, Irving, Texas 75060. Si usted quiere también unirse, si usted también quiere aportar, llame al 214-881-4029, que es el teléfono que este servidor siempre carga, o al WhatsApp más 1-214-881-4029, y le voy a dar más detalles de cómo usted puede apoyar esta obra que estamos haciendo aquí en este ministerio. La obra médica misionera que vamos a realizar acá, la atención a los pacientes que vamos a hacer en este centro de estilo de vida, será completamente gratis, porque Dios proveerá a través de sus hijos. Muchas gracias nuevamente a los que nos
apoyen de aquí en adelante y a los que ya lo han hecho. Creo que es el momento para que oremos y pidamos a Dios la sabiduría para el estudio de hoy. Voy a pedir a mi hermano Tony que haga la oración, por favor. Gracias te damos, Señor Dios Santo y Todopoderoso, Amén. porque cada día que amanece y nos permite levantarnos es de gratitud hacia ti, Padre. Al ver lo que está sucediendo en derredor nuestro, en todo el mundo, también es de gratitud porque aquí todavía estamos teniendo paz. Gracias por todas tus bondades y gracias porque nos permites escudriñar tu palabra y compartirla con todos aquellos que tú has puesto en su corazón que deben de escudriñar tu palabra. Unge nuestros labios, Padre, que lo que aquí hablemos no sea palabra intencionada, sino tu palabra sana, como está en la Santa Biblia. Sí, todo esto te lo suplicamos, Padre, en los méritos sublimes de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dificultades y esperanza es el título de la lección para esta semana. Vamos a mirar las dificultades que tuvieron los misioneros, como fueron Pablo y Bernabé, y vamos a ver cómo también, a pesar de las dificultades, ellos infundían esperanza a los conversos, a las iglesias que ellos iban levantando. Así que nos vamos a concentrar en esos dos aspectos, en las dificultades que ellos enfrentaron y en la esperanza que ellos infundieron. Para tener ya una idea del tipo de esperanza que ellos infundían, vamos al versículo de memoria, hermano Carmelo, de una vez, ¿qué le parece? Y lo comentamos. Claro, el versículo de memoria dice en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí, hermanos, pues casi nos lo está diciendo este mismo versículo acerca, ¿verdad?, de lo que los discípulos estaban experimentando, porque ya lo habían experimentado, como hemos estado mostrando y como hemos estado viendo y leyendo, ¿verdad?, en la palabra de Dios. En los capítulos antes del 14 hemos estado viendo cómo confrontaciones, cómo, ¿verdad?, pruebas tuvieron los discípulos, y aparte de eso, ¿verdad?, pero nos da una esperanza a través de todos esos desafíos de decirnos que a través de estas pruebas, estas dificultades son necesarias para que podamos entrar en el reino de Dios. Y así nosotros miramos pues la esperanza, ¿verdad?, que Pablo infundía a los creyentes, pues dice que confirmaba los ánimos de los discípulos, les exhortaba a que permanecieran en la fe, es decir, en la doctrina que ellos habían aprendido, y les animaba a que buscaran llegar a la meta, que es entrar en el reino, en ese reino de gloria que comenzará cuando Cristo venga. Que no se les olvidara que ese es el objetivo del cristiano y que se llegue allí aún en medio de las tribulaciones. De esta manera Pablo impartía esa esperanza, esa, digámoslo así, fortaleza a los conversos. ¿Qué más nos dice según la cita que viene a continuación, hermano Tony, la sierva del Señor Elena Guay? Si vamos a leer lo que dice en Hechos de los Apóstoles, la página 295. Pablo no perdía ninguna oportunidad de hablar del Salvador o ayudar a los que estaban en dificultad. Iba de lugar en lugar predicando el Evangelio de Cristo y estableciendo iglesias. Vemos que Pablo era un trabajador, casi se puede decir incansable. Él sabía para qué había sido llamado y la carga que estaba sobre él, y no perdía el tiempo. Aquí nos dice, Pablo no perdía ninguna oportunidad de hablar del Salvador o ayudar a los que estaban en dificultad. Y como lo dice de memoria, dice, confirmando los ánimos de los discípulos.
O sea que él se preocupaba que los discípulos a los que él había doctrinado se mantuvieran firmes. Él revisaba que el trabajo no fuera dejado a un lado. Y quiero leerles lo que dice aquí también en Colportor Evangélico. Dice así, es el capítulo 6, la página 45, párrafo 2, dice: trabajen como lo hizo Pablo, donde quiera que estuviera, ante el ceñudo fariseo o la autoridad romana, ante ricos o pobres, cultos o ignorantes, el lisiado de Listra o los pecadores convictos en la cárcel macedónica. Ensalzaba a Cristo como aquel que odia el pecado y ama al pecador, como el que llevó nuestros pecados para poder impartirnos justicia. Él, incansable, él siempre exaltaba el nombre de Cristo, confirmando a aquellos nuevos conversos. Y esto es algo bien importante, que a veces damos estudios y apenas se bautizan, parece que ya se terminó allí nuestra labor y no confirmamos, no estamos viendo que se mantengan firmes. Y ese es un error grande. Pablo dice que volvió a donde había compartido la palabra, confirmando los ánimos de aquellos que habían creído. Necesitamos aprender esas lecciones, hermanos. Definitivamente. Y como esto es un tema a desarrollar durante la semana, vamos nosotros a dejarlo para cuando llegue el momento y concentrémonos ahora en el lugar donde Pablo y Bernabé están desarrollando su ministerio. ¿Qué ocurrió allí, hermano Carmelo? ¿Qué sucedió en esa ciudad llamada Listra cuando los discípulos llegaron después de huir de Iconio debido a la persecución por su fe? ¿Qué sucedió allí en Listra? Porque ahí nosotros vamos a ver hasta dónde la fe puede traerle bendición a una persona. Bueno, vamos a verlo aquí en el mismo Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14 y el versículo 8, lo que nos dice. Dice: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Aquí podemos estar viendo que a pesar, ¿verdad?, de que el apóstol Pablo estaba predicándole a la gente, él podía estar viendo la situación entre los que estaban allí, ¿verdad?, reunidos, y pudo darse cuenta de un hombre inválido en el cual Pablo no solamente se interesaba en la salvación espiritual, sino también en poder suplir alguna necesidad física, como lo vamos a estar viendo más adelante. Pero el don de profecía, ¿qué nos dice, hermano Tony, que deberíamos aprender de esto que Pablo hace en Listra? De testimonios para la iglesia. Si tomo 6, página 361, dice: debemos estar siempre listos para aliviar los sufrimientos y ayudar a los que están en necesidad. Debemos de estar siempre listos. ¿Qué podemos entender de eso, que debemos de estar siempre listos? Bueno, yo entiendo de dos maneras. Estar siempre listos es hacer preparativos para cuando venga una necesidad. Eso es estar siempre listos. Hacer esos preparativos para que cuando llegue el momento poder dar esa ayuda. Esa es una. Y la otra, desde el lado disponible. Estar siempre listos, siempre disponibles. No que, ay, ahora no puedo, vaya otro. Pues, no. Estar siempre disponibles, siempre listos para hacer aquello que es necesario que se haga. Claro que hay a veces circunstancias que nos lo impiden, pero siempre que lo podamos hacer, debemos de estar siempre listos para hacerlo. Ahora miremos si Pablo era una persona así como dice la sierva del Señor, lista para tratar de ayudar a alguien que estaba en necesidad.
¿Qué sucedió, hermano Tony? Mientras el hombre escuchaba a Pablo hablar, ¿qué observó Pablo sobre él y qué sucedió como resultado? Vamos a leer ahí en Hechos de los Apóstoles el capítulo 14, versículos 9 y 10. Dice, o sea, el lisiado dice, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Vemos cómo hubo dos acciones, o allí intervinieron, no sé qué palabra utilizar, pero una por parte de Pablo, que dice que cuando Pablo lo vio que había suficiente fe en él para que recibiera la salud. La otra es por parte del lisiado, que manifestó su deseo de ser sanado. Y en el Camino a Cristo, la página 63, miren cómo lo explica la sierva del Señor. Dice, es el capítulo 7, página 63, párrafo 3, dice, cuando hablamos de la fe, debemos tener siempre presente una distinción. O sea que debemos de distinguir cuando hablamos de la fe. ¿Por qué razón? Bueno, aquí lo explica, dice, hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, pero esto no es fe. Donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, allí hay fe, una fe que obra por el amor y purifica el alma. Eso seguramente es lo que vio y lo que tenía este hombre enfermo. Tenía fe en el Señor y se aferró a Él, a esa fe, y creyó que Él podía ser sanado y recibió lo que Él pedía. No cabe duda que cuando somos llamados por Dios como misioneros, cuando atendemos el llamado del Señor para trabajar en su obra, nosotros deberíamos de ser muy cuidadosos y observativos, porque hay personas que hablan sin hablar. Noten ustedes, el lisiado habló sin hablar. Pablo miró el rostro de este hombre y miró que en el rostro estaba reflejada la fe, la confianza que él tenía en el Señor. ¿Qué había en el rostro? ¿Cuántas veces nosotros hemos andado haciendo la obra y no nos hemos dado cuenta de esto? Deberíamos observar qué nos está diciendo la gente con su rostro. Interesante que el lisiado dice que tenía fijado en Pablo su mirada, y por lo tanto también Pablo fijó en él los ojos y miró que tenía fe para ser sanado. Hermanos y hermanas, hay varias cosas que podríamos decir acá. Número uno, que un milagro no puede ocurrir si no hay fe por parte del que va a recibir el milagro. Número dos, que cuando uno va a escuchar la palabra, la actitud con la cual llega al lugar tiene mucho que ver. Porque el lisiado llegó, dice, para oír hablar a Pablo. ¿Cuántas personas van a la iglesia a veces, pero solo van para criticar? Solo van para ver qué errores le sacan al predicador. Y por eso no reciben ninguna bendición. El lisiado llegó para oír hablar a Pablo. Oyó hablar a Pablo. Bueno, no llegó, pero cuando
oyó a Pablo hablar, lo oyó, le puso atención. Y Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Bien podría el lisiado haberse molestado con Pablo, porque cuando no se tiene fe, eso que Pablo le dijo podría ser interpretado como una burla por parte de Pablo. Te estás burlando de mí, ¿verdad? Me dices que me ponga de pie derecho cuando bien sabes que no puedo. Estoy lisiado. Desde nacimiento estoy así. Bien podría interpretarlo así, como una burla de Pablo. Podría reaccionar de una manera molesta inclusive. Pero como había fe, dice, en él, cuando Pablo le dice: ponte de pie, ponte derecho. Hermanos, él obedeció la voz y se puso derecho. No anduvo preguntando: pero ¿y cómo? Si mira cómo estoy, ¿cómo voy a poner derecho? Si nunca lo he hecho. Yo así he sido desde nacimiento. No, él no argumentó. La fe, hermanos, lo llevó a la acción. E inmediatamente se puso de pie. Y así nosotros vemos, hermanos, que dice: saltó y anduvo. Qué milagro más espectacular para todos aquellos que estaban allí mirando, y de lo que es capaz, hermanos, de hacer el Señor cuando la persona ejerce fe en Él. El don profético, hermano Carmelo, ¿de qué otra manera nos amplía más esto? Dice aquí la sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles, página 147, que mientras Pablo estaba hablando a la gente de la obra de Cristo como sanador de los enfermos y afligidos, vio entre sus oyentes un lisiado cuyos ojos estaban fijos en él y que recibía y creía sus palabras. En el corazón de Pablo se conmovió de simpatía hacia ese hombre afligido, en quien discernía a uno que tenía fe para ser sano. En presencia de la asamblea idólatra, Pablo ordenó al lisiado que se pusiera de pie. Hasta entonces el enfermo no había podido más que sentarse, pero ahora obedeció instantáneamente a la orden de Pablo y por primera vez en su vida se puso de pie. Al ejercer así su fe, recibió fuerzas. Amén. Hermanos, mientras aquí el varón estaba hablando, mi mente estaba yéndose, ¿verdad?, a través de mi vida como cristiano pues siempre yo he tenido en mi mente, ¿verdad?, que es fe, realmente, porque he escuchado muchas predicaciones acerca de la fe y todas, claro, van a un mismo punto, ¿verdad?, de que la fe es necesaria, de que la fe es un principio, es un fundamento para el verdadero Hijo de Dios, porque la fe es la que se demuestra, ¿verdad?, por medio de nuestra vida diaria, y va creciendo esa fe. Y esa fe, como por ejemplo aquí, no solamente Pablo dijo esto, ya el maestro en ciertas ocasiones también había, ¿verdad?, hecho el milagro por la fe de la persona. Por ejemplo, aquí en Mateo 9:22, a la mujer que tenía 12 años enferma de flujo de sangre, ¿verdad?, que cuando todos sabemos que cuando ella se acercó y tocó el manto, fue sana. ¿Y qué le dijo el maestro? Dijo: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Aquí también lo tenemos en Marcos 10:52, acerca del ciego Bartimeo. También se recuerdan que este ciego pues trataba por todos los medios de tratar de alcanzar al maestro y hablar con él, ¿verdad? Entonces esa fe, hermano, es la que necesitamos tú y yo, hermana. La necesitamos mucho en nuestra vida diaria, porque cuántas veces no nos viene algún problema y ya nos estamos desmoronando, ya nos estamos ya sintiendo mal, ¿verdad? Y es precisamente en esos momentos, en esas pruebas, es donde la fe se empieza a ejercitar. Entonces aquí lo vemos también en Lucas 7:50, tocante al caso de María de Magdala, ¿verdad? También donde ustedes se recuerdan que la iban a apedrear porque la habían encontrado en adulterio. Entonces también ahí Jesús le dijo: tu fe te ha sanado, ¿verdad? Esa fe, hermanos,
como dije al principio, necesitamos bastante hoy en día como estamos viviendo, porque las dificultades nos van a llegar, los problemas aún muchas veces dentro de nuestra misma familia, ¿verdad? Nos van a estar haciendo un poquito más pesada la vida cristiana, pero hermanos, sabemos que quien ha prometido esa ayuda, podemos tener la seguridad de que la obtendremos en cualquier momento, porque realmente dice la palabra del Señor que cuando el Señor venga hallará fe en la tierra. La necesitamos, hermano, desde ya, y que el Señor nos bendiga. Y como la lección se titula Dificultades y Esperanza, aquí nosotros vemos entonces al hombre que recupera su esperanza, el hombre que tal vez hasta la ha perdido ya, debido a que desde que ha nacido padece de esta deficiencia y ahora la encuentra, la esperanza, y hermanos, la recupera, y miren ustedes, hasta salta, dice, de gozo. ¿Por qué? Porque la esperanza le ha vuelto. Pero amén. ¿Quién le infundió esa esperanza? Fue Pablo. Porque Pablo, hermanos, era el apóstol de la esperanza. Pablo, en el nombre del Señor, hermanos, lleno del Espíritu Santo, fue que le dijo: ponte derecho, levántate y ponte derecho. Y hermanos, solo me recuerdo aquel versículo que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Porque cuando le dijo levántate y ponte derecho, él, hermanos, lo hizo con certeza, amén, con seguridad, porque él esperaba de que algo ocurriera. Y miren, no cabe duda que ahí también se pudo ver esa clase de fe que es la convicción de lo que no se ve. Pues él, aunque no veía de qué forma podría darse eso, de todas maneras él se puso de pie. Como decía el hermano Carmelo, esta es la clase de fe que necesitamos para que se obren milagros en nuestro favor, amén, para que Dios haga maravillas. De manera que en este día vamos a orar por dos cosas. Primero, para que como discípulos que somos del Señor, seamos observativos en la gente que nos escucha, porque en el rostro de ellos nosotros podemos percibir si tienen fe. Y luego oremos para que nosotros seamos como ese hombre, hermanos, que ejerzamos fe para así ser grandemente bendecidos. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muy agradecidos estamos, Señor, contigo esta mañana, porque a través de esta lección tú has aumentado nuestra fe. Señor, tú gracias. Nos has dado esperanza, porque se ve, Padre, que una persona puede tener una enfermedad desde nacimiento y cualquiera podría decir, no tiene cura, pero se ve, Señor, que para ti no hay nada imposible. Y aún las personas que han nacido con alguna deficiencia pueden ser restauradas si tú lo quieres y si la persona tiene fe. Sí, de manera, Padre, que te suplicamos que nos aumentes la fe, que nos des fe de tal forma, Señor, que nosotros podamos creer en ti y en lo que tú dices y así obedecerte, solo esperando el resultado de la obediencia, que es la bendición. Ahora también te pedimos que nos ayudes como personas que trabajamos en tu obra a tener esa habilidad o ese cuidado de observar a las personas cuando nos escuchan. Porque creo que cabe duda que Pablo, al mirar los ojos de ese hombre, allí, Señor, él leyó. Allí él miró todo un mensaje de anhelo, de esperanza y también de fe y confianza en ti. Y por eso tuvo Pablo la seguridad de hablarle como le habló. Señor, ayúdanos a nosotros a tener ese cuidado al hacer la obra y estar también buscando de qué manera también nos interesamos en los que sufren. Porque a veces, Señor, pues llegan muchas personas a escuchar, pero no tenemos el cuidado de quiénes son, qué pueden necesitar. Y por ahí, Padre, pues puede pasar desapercibido a alguien que tal vez con una palabra de ánimo nuestra, oh Señor, sería restaurado. Sí. Así que te rogamos tu ayuda
y que nos capacites para hacer mejor las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.